Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Cada sábado a la noche, mi esposa prepara la ropa que nos vamos a poner para el servicio en la mañana, en el domingo, del Día del Señor. Para mí me prepara un pantalón de vestir, una camisa, el otro día tomo un saco y así venimos, ¿sí? No me prepara un short, una camiseta de fútbol, botines, porque eso es para otro contexto, ¿no? De hecho, cuando nosotros venimos, si vemos a alguien con pantalón de vestir, camisa y un saco, enseguida decimos, seguramente va a una iglesia. Si vemos a alguien que está con un pantalón de fútbol, una camiseta de fútbol, y decimos, va a jugar o viene de jugar al fútbol. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que la ropa comunica, ¿sí? Y el punto que quiero marcar es no de cómo hay que venir vestido a la reunión, sino justamente decir esto, que la ropa comunica, sea fútbol, sea trabajo, sea iglesia, sea recital de rock and roll, sea lo que sea, enseguida nosotros vemos cómo está vestido y enseguida podemos percibir a qué contexto pertenece, porque la ropa comunica. Bueno, Pablo está utilizando acá la metáfora de la ropa, ya nos dimos cuenta en los sermones anteriores, y él nos dice qué ropa, ya nos dijo qué ropas debemos dejar de usar porque eso comunicaba lo que era nuestra vida antigua, y nos dice ahora qué ropa es la que nos tenemos que poner, que debe comunicar lo que ahora somos nosotros en Cristo. Somos nuevas criaturas y tenemos que vestirnos de acuerdo a lo que somos. Pablo ya nos ha dicho que debido a nuestra unión con Cristo, debemos rechazar, podemos decir así, la ropa sucia que venimos viendo, el pecado. Y ahora él nos va a decir qué es lo que debemos ponernos, cuál es la ropa limpia que debemos ponernos, ¿sí? Y tenemos que pensar que nosotros somos creyentes, no los domingos por 2 horas nada más, sino que somos cristianos a tiempo completo. Por lo tanto, la ropa que él va a ir describiendo acá, en este pasaje que vamos a ir viendo, es la ropa que debemos usar las 24 horas del día, ¿sí? O por lo menos, para ilustrarlo, cuando nos levantamos, es la ropa que nos tenemos que poner para ir al trabajo, para ir a la iglesia, para ir a la cancha de fútbol, para ir a hacer deporte. Es la ropa que debemos usar porque somos nuevas criaturas. Dijimos en los mensajes anteriores lo siguiente: debido a nuestra unión con Cristo, tenemos la responsabilidad y la capacidad de matar y rechazar el pecado de nuestras vidas. Y lo debemos hacer por causa de nuestra identidad que se va conformando a la imagen de Jesús en el contexto de la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que vimos del verso 3, capítulo 3, del verso 5 al 8. Y ahora decimos lo siguiente: debido a nuestra unión con Cristo, otra vez, noten, debido a nuestra unión con Cristo, tenemos la responsabilidad y la capacidad de vestirnos con las virtudes del nuevo hombre. Debido a nuestra unión con Cristo, tenemos la responsabilidad y la capacidad de vestirnos con las virtudes del nuevo hombre, ¿sí? No solo somos capaces y responsables de matar el pecado en el poder del Espíritu, como ya vimos, sino también somos responsables y tenemos la capacidad de ir colocándonos las nuevas virtudes que vamos a ir viendo, siempre en dependencia del Espíritu Santo. Yo no puedo autoproducir crecimiento, pero sí obedecer lo que Dios me manda, y en ese terreno Dios obra y va formando estas virtudes que vamos a ir viendo en nuestras vidas. Tenemos que entender que la vida cristiana es una vida de santidad, creo que eso lo sabemos, pero también entender que no es solo una vida en la que estamos quitando cosas de nuestra vida, como vimos, vicios, ¿no? Pecados, como hemos visto, sino que también tenemos que ir incorporando, nos sacamos y nos ponemos. De eso se trata, eso es la vida santa. Se trata de desarrollar un carácter semejante
al de Cristo. De hecho, vimos en Colosenses 3:10 la semana pasada que nos vamos renovando hacia el verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. O sea, vimos la semana pasada que la medida del crecimiento es Jesús, hacia allá vamos. Y el medio por el cual crecemos es el conocimiento, y la fuente de ese conocimiento es la Biblia. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Ahora vamos a adquirir conocimiento de las Escrituras, porque eso es lo que aprendimos, estamos siendo bíblicos, vamos a adquirir conocimiento de las Escrituras para aplicar a nuestra vida y así ir acercándonos, por el poder del Espíritu Santo, a la medida que es Cristo. Como dice en Colosenses 3:18, vamos a cara descubierta mirar como en un espejo la gloria del Señor, los atributos del Señor, el carácter del Señor, porque vamos a ir viendo que cada una de estas virtudes que nos tenemos que ir poniendo, que tenemos que ir incorporando, nos muestran el carácter del Señor, y a medida que esas están en nosotros, un aspecto del Señor viene a ser parte de nosotros. Pablo ya ha enfatizado en esta carta que venimos estudiando la primacía del Señor en la creación, como vimos al inicio, en la iglesia, en la reconciliación, aún en el ministerio cristiano. Y ahora enfatiza la primacía de Cristo, podemos decir así, en cada uno de nosotros. Cristo tiene el primer lugar en todo y tiene que tener el primer lugar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos responsables que así sea. De hecho, vamos a ir viendo hoy, a partir de los siguientes domingos, que todo empieza a ser muy enfático en cuanto a mostrar el señorío de Cristo. Por ejemplo, observen ahí en el verso 13, viene hablando al final, como Cristo os perdonó. En el verso 17 dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. En el verso 18 al final dice, en el Señor. En el verso 20, hablando de los hijos que tienen que obedecer a los padres, dice, esto es agradable al Señor. En el verso 22 habla de que hay que trabajar y obedecer a los amos, a los jefes, temiendo al Señor. Verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Capítulo 4, verso 1, al final tenéis, hablando de los amos, cómo deben conducirse con sus siervos, y después los exhorta recordándole que tenéis un Señor. Ustedes son amos, pero tienen un amo en el cielo, y continuamente está enfatizando en el Señor, y que el Señor que el Señor tiene que gobernar, y que cada uno debe someterse al señorío de Cristo. Y Pablo, en esta porción que leímos, va a hablar de la nueva indumentaria, podemos decir así, del creyente. Pero antes de hablar de esa indumentaria que nos tenemos que ir poniendo, que son virtudes, nos va a recordar una vez más nuestra identidad. Esto es lo que sos, entonces es esto lo que tenés que hacer. Lo va a hacer de esa manera. Va a dar como una especie de preámbulo y después va a decir, bueno, ahora vienen las prendas que ustedes se tienen que poner. Posición y práctica. Así que lo que vamos a ver lo podemos definir de esta manera. Dios escogió al creyente para que sea diferente, motivo por el cual nos capacita y nos llama a ponernos la ropa del nuevo hombre de manera que desarrollemos el carácter de Cristo. Dios escogió al creyente, si usted es un creyente, Dios le escogió a usted, ahora vamos a ver, para que usted sea diferente, motivo por el cual Dios le capacita y le llama a ponerse la nueva ropa, para que con esa nueva ropa usted muestre que es diferente, muestre que es un escogido de Dios. Y de esa manera vaya desarrollando el carácter de Cristo. Fuimos escogidos para ser diferentes. La pregunta que nos hacemos para después introducirnos es, ¿qué debemos hacer entonces para desarrollar el carácter de Cristo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dios me escogió para ser diferente y que se vaya desarrollando el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que debo hacer? En primer lugar, debo pensar en mi posición en Cristo. Piense en su posición en Cristo. Verso 12, la primera parte. Y en segundo lugar, póngase la ropa de Cristo. Esos son los dos encabezados. ¿Qué tengo que hacer para desarrollar el carácter de Cristo? En primer lugar, piense en su posición en Cristo. Observe ahí verso 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados,
Entonces, en base a lo que ya he dicho, eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué fue lo que dijo? Si recuerdan el domingo pasado, hablamos de que es una realidad que el viejo hombre murió y que hay un nuevo hombre. Eso es una realidad, es un hecho, no es algo que tengo que hacer, ya lo hizo el Señor. Morí con Cristo, fue sepultado el antiguo Diego y resucitó el nuevo Diego. Entonces, y luego en el original viene el mandato, o está el mandato al principio, ¿sí? El mandato es vestíos, pero la idea que quiere transmitir es, como nosotros la vemos acá, vestíos para mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pero la intención de Pablo es mostrarnos la identidad, primero para que luego entonces incorporemos y obedezcamos la exhortación. Y dice, como escogidos de Dios, como escogidos de Dios. Entonces, como escogidos de Dios. Los colosenses, hubo un día en que cada uno de ellos, obviamente, eligió al Señor y escogió ser salvo. Le predicaron el Evangelio y escogieron ser salvos. Un día usted le predicaron el Evangelio, entendió y usted escogió arrepentirse y creer en el Señor. Pero tenemos que entender que esa elección que usted hizo por Cristo es la consecuencia de la elección de Dios antes de la fundación del mundo. Es decir, nuestra elección es la consecuencia, nuestra elección es la consecuencia de la suya. Yo en el tiempo elijo a Cristo, porque cuando no existía el tiempo, Él escogió salvarme. Imagínense entender eso, ya te humilla, ¿no? Humilla, dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esta elección, para entender bien, que Dios hace en Cristo, como leí acá en Efesios, no es en base a lo que Él veía en Diego. A ver, voy a elegir a Diego porque Diego va a creer el día de mañana. Eso no es así. Eso alimenta el orgullo. Yo puedo decir, bueno, me eligió a mí porque en mí vio que yo, cuando me iban a predicar, yo iba a creer. Y al otro, no. Y eso fomenta el orgullo. Después, en Efesios, Pablo dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Cristo para que fuéramos, no porque éramos o porque íbamos a ser, para que fuéramos. Dios es omnisciente, todos sabemos eso. A Dios no le sorprendió la caída. Dios sabía que el hombre iba a caer. Dios sabía que nosotros le íbamos a aborrecer. Dios sabía que jamás lo íbamos a buscar. Dios sabía que le íbamos a odiar. Dios sabía que si todos estábamos ahí íbamos a gritar, crucifíquenle, crucifíquenle, porque odiamos a Dios. Dios sabía eso, porque Él es soberano, nada le sorprende. Él sabía que yo iba a estar muerto en mis delitos y pecados, que no iba a reaccionar a los estímulos espirituales. Él sabía que yo iba a estar en estos pecados que estudiamos la semana pasada, que tenemos que rechazar, que tienen que ver con el antiguo hombre. Y aún así Él decidió elegirme para salvación. Y la pregunta que nos tenemos que hacer no es por qué a fulano no o a mengano no. La pregunta es ¿por qué a mí? Si no había nada bueno. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiso hacer? La Biblia me responde, no lo puedo entender demasiado, pero la Biblia responde y dice que fue conforme al beneplácito de su voluntad, porque Él así lo quiso. Porque Él así lo quiso. Y si hubo algo con lo que yo y con lo que usted pudo contribuir a esa elección que se aplica con la redención en el tiempo, es con los pecados. Lo único que yo tenía para ofrecer eran mis pecados. Nada bueno. En 2 de Timoteo 1:9 Pablo dice, ¿se dan cuenta por qué Pablo vivía como vivía? Porque tenía la teología en su mente y la teología lo impulsaba a vivir para el Señor. Pablo dice en 2 de Timoteo, le escribe a Timoteo, hablando del Señor, quien nos ha salvado, es algo que ya hizo, y nos ha llamado con un llamamiento santo. Eso habla de un llamamiento eficaz, un llamamiento que no falla, que tiene que ver con lo que Dios hizo en la eternidad pasada, decretó la salvación en febrero del 97 a Diego, y Dios preparó el camino para que me prediquen y
con un llamamiento eficaz, Dios me salvó. Un llamamiento que no falló. Y Pablo dice, nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de la eternidad. Estaba listo. Por eso recién cantábamos, en densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. Y esto, de no haber sido por tu amor, desde antes de la fundación del mundo, aplicado en el día que me salvó, sino de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. Aún huiría de ti, no estaríamos acá. ¿Y para qué nos escogió Dios? ¿Para que vivamos como yo quiera? ¿Para que viva y pase desapercibida mi vida en este mundo? ¿Para eso me escogió? Pablo después dice en el versículo que estamos explicando, entonces como escogidos de Dios, y luego dice, santos y amados. Y ahí nos da el propósito de la elección. La palabra santo allí significa separado del mundo para Dios, separado del pecado y consagrado para Dios. De manera que Dios me escogió para que yo sea separado del mundo para Él y para que viva conforme a lo que Él quiere. En un mundo que está torcido, en un mundo maligno, lleno de tinieblas, que mi vida pueda brillar. Porque mi vida es, como cantábamos, Cristo. Para que realmente podamos ser sal y luz en la tierra. Jesús nos quiere en el mundo, pero siendo diferentes del mundo. Les leo lo que dijo Jesús en Juan cuando está orando por sus discípulos y orando por nosotros. Y armoniza con lo que estamos explicando. En Juan 17, verso 15, Jesús, antes de ir a la cruz, está orando por sus discípulos y por los que iban a creer. No te ruego que los saques del mundo. No los saques del mundo. Ellos no son del mundo. No los saques del mundo. No son del mundo. Y luego dice, santifícalos en tu verdad. Hazlo crecer. Apártalos, no son del mundo, están en el mundo, no son del mundo, pero apártalos del sistema del mundo y santifícalos. Hazlo diferente al mundo. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo a ellos. Y escuchen lo que dice Jesús. Y por ellos yo me santifico. Santificar es apartar. Jesús está diciendo, por ellos yo me aparto. ¿Y para qué se iba a apartar? Para ir a la cruz. Por eso yo me santifico, para que ellos puedan ser santificados. Yo voy a ir a la cruz para que la elección desde antes de la fundación del mundo se aplique, porque sin cruz no iba a haber elección que valga. Se aplique y entonces sean salvos, sean unidos a Cristo y puedan vivir en este mundo, pero vidas diferentes. Dice santos y amados. Y Pablo usa ahí un verbo y una forma en la que lo escribe que implica una acción que fue completa, pero que los resultados continúan. Y eso nos hace pensar que Dios nos amó antes de la fundación del mundo de manera completa, pero que eso continúa a lo largo de nuestra vida y por la eternidad. Dios continúa amándome y lo veo enviando a su Hijo, lo veo proveyendo para mi santificación, lo veo disciplinándome para que no me desvíe. Podemos ver el amor de Dios usando todas las cosas, usando todas las cosas de este mundo, todas las cosas que tienen que ver conmigo, para formar a Cristo en mi vida. Entonces Pablo recordó la posición antes de pasar a decirle, pónganse estas prendas. Otra vez recuerden, ya lo había dicho, pero siempre nos olvidamos, ¿no? Esto pasó, piensen por un momento. Cuando nada existía, cuando Génesis 1 no existía,
Dios planificó elegirlo a usted para que usted viva de manera diferente. ¿Y cómo lo iba a hacer? Si en Génesis 3 íbamos a caer en pecado y no lo íbamos a buscar y lo íbamos a aborrecer y no íbamos a reaccionar, iba a mandar a su Hijo como sustituto para que vaya a la cruz del Calvario y pague esos pecados que yo he cometido y que resucite venciendo a la muerte. Y entonces, un mensaje poderoso, con el mismo poder que cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, el mismo poder para decir, sea la luz en la oscuridad de las personas, traer luz espiritual. Y entonces, una vez que nos salva, nuestros ojos se abren, espiritualmente estamos vivos y tenemos la capacidad de ponernos la ropa que nos comienza a decir. Y ahí Pablo comienza a decir en el verso 2, en la parte B, revestíos, y comienza a dar una serie de prendas, podemos decir. La palabra revestido es un mandato. Vístete significa, vístete. Ahora es la misma palabra que Pablo usó en el verso 10. Y la semana pasada nosotros explicamos, cuando hablábamos de que nos despojamos, sino que tenemos que vestir, que era algo que ya ocurrió. No es algo que tenemos que hacer, es algo que ya ocurrió, dijimos. Pero ahora Pablo está diciendo, usando la misma palabra para decir que nos tenemos que vestir. Y esa es la tensión que hay entre posición y práctica. ¿Se dan cuenta? Ya posicionalmente, el viejo hombre murió y soy un nuevo hombre. Eso soy en posición. Pero en la práctica tengo que empezar a vestirme de acuerdo a lo que ya soy. No estoy construyendo un nuevo hombre, ya soy un nuevo hombre, posicionalmente. Pero en la práctica tengo que ir poniéndome lo que Dios me dice que me ponga. Y eso es el proceso de santificación, que lo hace Dios, pero yo no me quedo de brazo cruzado. Hay cosas que yo tengo que hacer. Como cristianos, entonces, escogidos, santos, amados, unidos a Cristo, tenemos la capacidad y la responsabilidad de vestirnos, en primer lugar dice ahí, de tierna compasión. De tierna compasión. Literalmente una compasión o una misericordia que brota de las entrañas. Eso es lo que significa tierna compasión. Misericordia o compasión que brota de las entrañas. Para los hebreos las entrañas eran el asiento de las emociones. Como nosotros hoy decimos, hablamos del corazón. Para los hebreos eran las entrañas. Por eso Pablo le dice a los filipenses, Dios me es testigo de cuántos añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. Está expresando intensamente el profundo amor que tiene por ellos. Y cuando habla de tierna compasión, pensemos en Cristo y pensemos en nosotros también. Significa profunda concientización y compasión por el sufrimiento de otro. Soy consciente que mi hermano o que otra persona está sufriendo y tengo compasión. Las entrañas se me mueven y quiero hacer algo por ellos. Ahora, si somos sinceros, nosotros tenemos que admitir que no somos inclinados a pensar en nosotros, en las personas. Por ahí en nuestra familia, en los más cercanos, en los amigos, pero no en un desconocido tal vez. Es así. Somos más de pensar en nosotros, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el viejo Diego que quedan los residuos por estar en este cuerpo de muerte. Ahora tenemos la capacidad de hacer lo que se nos manda, de tener tierna compasión. Y lo que nosotros podemos hacer es preguntarnos cómo yo puedo interesarme por los necesitados. ¿Cómo yo puedo tener tierna compasión? Y la respuesta siempre va a ser la misma para cada una de estas prendas: el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. En mi fuerza no puedo. En mi fuerza no puedo. Tenemos que observar a Dios. Y dice la Biblia que nosotros debemos imitar a Dios. Sed imitadores de Dios, como hijos amados, nos dice Efesios 5:1. Y cuando yo miro a Dios, veo que Él tuvo compasión, tierna compasión. Miro a Cristo y Él tuvo tierna compasión. Y Pablo dice que Él imitaba a Cristo.
Por lo tanto, Pablo tenía tierna compasión y le podía decir a los corintios, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Se puede imitar en el poder del Espíritu Santo. Cuando yo estaba en necesidad, en camino al infierno, y cada uno sabe, cuando usted estaba en necesidad, camino al infierno, el Señor no miró para otro lado, como el levita y como ese sacerdote en la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? No miró para otro lado. El Señor vio mi necesidad, tuvo tierna compasión, una compasión que brotó de las entrañas e hizo algo por mí. El Padre envió al Hijo, el Hijo vino a morir por Diego. Quiero tener tierna compasión, tengo que mirar a Cristo. Tengo que mirar a Cristo. Y no solo Él dio a Cristo, sino que dice que si dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Sigue teniendo tierna compasión por mí. Jesús, ven el cuadro cuando Jesús está y ve las multitudes, los discípulos están pensando en cualquier cosa. Y el Señor dice, tengo compasión de ellas. ¿Por qué? Está bien, porque hace días que no comen, eso lo dice el texto. Pero dice, porque están como ovejas sin pastor. Porque están a la deriva, porque espiritualmente no tienen una guía. Y eso me duele, dice el Señor. Y suplió la necesidad física, pero por sobre todo y como una prioridad la necesidad espiritual. Y les predicó el Evangelio a ellos. Entonces, ¿querés ponerte esta ropa de tierna compasión? ¿Querés tener esta tierna compasión que se nos pide? Espero que sí, porque es un mandato. Bueno, pidámosle a Dios ayuda para poder hacerlo. Pidámosle a Dios ayuda. Antes de que yo pase acá, el hermano Nicolás oró, Señor, danos compasión por las almas. Pidámosle a Dios que nos ayude. Miremos alrededor nuestro. Hay hermanos que tienen necesidad. Hay personas que están camino al infierno. Recuerdo una ilustración cuando estaba en este punto. Creo que siempre hacen lo mismo los bomberos, pero recuerdo y entendí esto. ¿Se acuerdan ese atentado a la AMIA? Terrible. Mucha sirena, mucho ruido y los bomberos decían que hagan silencio para escuchar el pedido de auxilio de las personas que estaban debajo del escombro. A veces el ruido de nuestra vida egocéntrica está muy alto y no podemos ver la necesidad a nuestro alrededor. Ni siquiera la de nuestro hermano y a veces tal vez la de nuestra familia. Pero paremos un poquito y hagamos silencio y miremos a las personas que con su vida están pidiendo auxilio. Viéndolas en sus vicios, viéndolas metidas en su pecado, están pidiendo auxilio. A veces tendemos a pensar como el fariseo, ay, esta gente que no sabe, que no entiende. Pero si nosotros éramos igual, lo estaríamos así. Fue su gracia, eso lo cantamos, pero después en la práctica pensamos diferente muchas veces. Que el Señor nos ayude a tener tierna compasión. Luego dice, no solo tierna compasión, sino también bondad. Esto está relacionado con lo anterior, pero no es similar. Esto de bondad es lo contrario a lo que vimos en el verso 8, que habla de malicia. Malicia hablaba de desear el mal al prójimo, ¿no? Nosotros no le deseamos el mal al prójimo. Nosotros queremos el bien del prójimo, el mayor bien del prójimo. Por lo menos eso es lo que debe pasar en nuestras vidas. Dice en Romanos 2:4, hablando de Dios que tiene bondad para con nosotros, que su bondad, la bondad de Dios, nos guía al arrepentimiento. Dios es bueno y Dios, la bondad de Dios me guía, me impulsa, porque Dios quiere que yo me arrepienta. En Tito 3, versos 4 y 5, habla que la bondad del Señor impulsó, guió a Pablo también a ser salvo, o trajo salvación. De manera que cuando habla de bondad, lo que está tratando de decir es que tenemos que buscar, de ponernos esta virtud de que busca el bien del otro. Y el mayor bien sabemos cuál es, espiritual.
hacemos el bien a las personas no perdiendo de vista cuál es su mayor necesidad. Necesitan a Cristo. Pero si ella ya es salvo, también necesita el Evangelio. Necesita el Evangelio. Siempre el remedio es el Evangelio. Es la buena disposición del corazón buscando el bienestar de los demás y buscamos hacerlo aunque sea mucho sacrificio. Pensá en Jesús. Me vio, quiso buscar mi bien e hizo un sacrificio. Así debe ser. En 1 Juan 3:16 dice que nosotros debemos estar listos para dar nuestra vida por los hermanos. En cuanto a los inconversos, pensemos en Dios. Cuando yo aún era inconverso, dice, más Dios muestra su amor para con Diego, en que siendo un pecador inconverso, Cristo murió por Diego. Entonces pensá en los inconversos y sé bondadoso con ellos. Pero no solo tierna compasión, no solo bondad, también habla de humildad ahí. Humildad. Cuando Pablo habla de la humildad, y el Señor habló mucho de la humildad, era una virtud despreciada en aquel contexto por los griegos, porque era considerada como la humildad como algo débil. ¿Cómo vas a ser humilde? Eso expresa debilidad, no lo consideraban como una virtud, pero el Señor la exaltó a la humildad. El Señor es humilde, la Trinidad es humilde. ¿Y es débil el Señor? El Señor no es débil. Y Pablo la define o nos ayuda a entender cuando dice ahí en Filipenses 2:3, con humildad considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, ¿de qué manera yo puedo aplicar la humildad? Considerar a los demás como superiores a mí mismo. Eso implica que, y Pablo lo dice en un contexto de contiendas, que no es entre vosotros contiendas, disensiones, sino con humildad estimar a los demás como superiores a uno mismo. Si contienda es que yo estoy buscando ganar, estoy peleando por algo por mí, estoy enfocado en mí, soy egocéntrico. Y Pablo dice, no te mires a vos, mirá a los demás y ve de qué manera lo podés ayudar. Eso es humildad. Esa es la manera en que lo podemos aplicar. Y después Pablo le dice, haya en vosotros este sentir, que lo podemos traducir, haya en ustedes esta manera de pensar, la que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, nunca dejó de ser Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y ustedes saben, tomó forma de siervo, en esencia se hizo siervo, y vino a servirnos. Eso es humildad. Eso es humildad. Antes de ir a la cruz, ustedes recordarán, antes de que nuestro Señor vaya a la cruz, los discípulos, camino hacia Jerusalén, a los discípulos le agarró uno de esos ataques egocéntricos, y dos de ellos, estimulados por su madre, quisieron ganarle a los otros, al resto, y quisieron un lugar a la derecha y a la izquierda, ¿se acuerdan, no? Y el Señor usó eso, el Señor iba camino a la cruz, y el Señor usó eso para hablarles de la humildad. Y el Señor les dice, usando en ese contexto, les dice lo siguiente, llamándolos juntos, porque los otros 10 se enojaron, y no se enojaron porque hicieron mal, se enojaron porque les ganaron de mano. Llamándolos juntos les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Realmente ellos estaban buscando grandeza porque veían a las autoridades con prestigio, con poder. Acuérdense, es el Imperio Romano. ¿Ustedes quieren ser grandes de verdad? Ustedes tienen que ser siervos, porque la grandeza verdadera, como dice un libro, es la humildad. ¿Y cómo lo van a conseguir? El Señor les dice en el verso 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por ustedes. ¿Sabe por qué lo van a poder hacer? Porque el Hijo del Hombre
se humilló hasta lo sumo y no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por esos corazones orgullosos. Y Dios los va a poder transformar y hacer hombres humildes, que sean siervos. Y vamos al libro de los Hechos y llegamos a capítulo 12 y el primer mártir es Jacobo, uno de los que quería un lugar a la derecha y a la izquierda del Señor. ¿Por qué lo mataron? Por estar sirviendo al Señor, por estar sirviendo a la iglesia, por estar viviendo en humildad. ¿Y qué pasó entre Marcos 10 y Hechos 12? La cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta que nos podemos vestir con estas prendas? Nos podemos vestir con estas prendas. ¿Usted quiere crecer en humildad? Debemos mirar a Cristo. ¿Usted quiere tener a Dios siempre cerca suyo? Bueno, debemos ser humildes porque Dios resiste al soberbio, dice la Biblia, pero da gracia al humilde. Da gracia al humilde. Otra prenda que nos tenemos que poner es la mansedumbre, dice ahí. Esta virtud o esta palabra se usaba y se refería a animales que eran domesticados, ¿sí? Cuya fuerza había sido canalizada para ser utilizada por el amo. Piensen en un potro, en un caballo salvaje, ¿sí? Piensen eso. Piense que va de acá para allá y de repente ese animal es domesticado, es domado y ahora esa fuerza que él tenía está bajo control. ¿Quién guía esa fuerza? El amo. Nuestra vida estaba descontrolada, yendo en muchas direcciones. El Señor llegó a nuestra vida. Y ahora nuestra vida está bajo el control y debe estar bajo el control del Espíritu Santo. Y debemos ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Así debe ser. Piensa en la vida de Pablo, peor que un animal salvaje. Respiraba amenazas de muerte, y iba y perseguía, y no le importaba si era hombre o mujer, los agarraba de los pelos y los sacaba de las casas. Y los apedreaban y él daba su voto, su consentimiento. Y después lo vemos lleno de compasión tierna, de humildad, de mansedumbre. ¿Qué fue lo que pasó? La cruz de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Debemos dejar entonces que el Espíritu Santo controle nuestras vidas para poder ser como se nos está pidiendo, para poder ser mansos, para no devolver golpe por golpe. Al Señor le gritaban, bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. ¿Podía hacerlo? Pero fue manso, se quedó, porque él sabía lo que estaba haciendo. Estaba haciendo la voluntad de su Padre. Él vino a acabar la obra que le dio el Padre que haga. Paciencia, dice luego. Capacidad de aguante es eso. Alguien que rehúsa irarse y vengarse sin importar cuánto sea provocado. Podemos ver la paciencia de Dios para con nosotros y entonces aprender. Dice en Romanos 2:4, ¿tenéis en poco las riquezas de su bondad, su tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Dios es paciente. En 1 Timoteo 1:16 dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dice, yo soy un ejemplo, en el sentido de que soy como una ilustración, podemos decir, porque nosotros leemos y recién dijimos, amenaza de muerte, mataba a los cristianos, los perseguía con odio. Y Pablo dice, el Señor me tuvo paciencia. El Señor me tuvo paciencia. Y el Señor tiene paciencia para salvar. El Señor nos tuvo paciencia a nosotros. Piensen ustedes, ¿cuánto tiempo usted provocó la ira de Dios? Yo por 19 años provoqué la ira de Dios. Y el día que entendí el Evangelio me dio tanta vergüenza, porque enseguida como que vergüenza, una mezcla con gozo también, porque 19 años dándole la espalda y creyendo que yo era un sabio y era un necio. Y el Señor me tuvo paciencia.
Pero aún después de los 19 años, cuando me convertí, el Señor me sigue teniendo paciencia, porque le fallo. Y usted también, seguramente. Y Él nos sigue teniendo paciencia, ¿o no? Entonces, la paciencia es el fruto del Espíritu Santo, dice ahí en Gálatas 5:22. Y para que el fruto del Espíritu Santo se haga evidente, debemos andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es, por ejemplo, esto. Estoy escuchando, estoy aprendiendo, y ahora que entiendo lo que tengo que hacer, lo aplico con la ayuda de Dios. Cuando eso ocurre, estoy andando en el Espíritu. Eso es ser controlado por el Espíritu, nada raro. Y cuando eso ocurre, cuando eso pasa, usted va a evidenciar paciencia y usted va a poder tener paciencia al hermano. Imagínense si estas cosas ocurriesen en nuestro hogar. Sería mucho mejor. En la iglesia, muchísimo mejor. Que cuando los vecinos ven a esa familia, ¡wow! Son diferentes. Cuando entran y ven a la iglesia, son diferentes. Pero son de carne y hueso como yo. Tienen las mismas tentaciones, pruebas, etc. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Y ahí nosotros no nos decimos. Nosotros decimos, fue su gracia. Y le apuntamos la cruz. El Señor nos sigue teniendo paciencia. Él comenzó una obra en nosotros y la está perfeccionando y nos tiene paciencia. Y si nos tiene que disciplinar, nos disciplina. Y a veces nosotros no la tenemos como la deberíamos tener. Que el Señor nos ayude. Y entonces, como que Pablo amplía esta idea de la paciencia y en el verso 13 diciendo, soportándoos unos a otros. Soportándoos, no solo amplía la idea, sino que parece que la ejemplifica, mostrándola cómo es en acción la paciencia. Soportándoos unos a otros, dice acá. Soportándose tolerándonos unos a otros. Ustedes recordarán, el domingo pasado hablamos, cuando llegamos al verso 11, que no hay circunciso, incircunciso, no hay griego, no hay judío, no hay bárbaro, no hay escita, no hay esclavo, no hay libre. Personas de todo contexto religioso, cultural, económico, todos unidos, ¿sí?, a Cristo. Imagínense toda una mezcolanza, pero todos unidos a Cristo, en proceso de santificación. Hay y va a haber reproches, conflictos, heridas entre nosotros. Sí que va a haber, porque no somos perfectos. Pero el punto es que no lo solucionamos como antes. El punto es que el remedio es el Evangelio. Y Dios es glorificado aún en cómo se solucionan los problemas en la iglesia y en el matrimonio. Nos soportamos unos a otros. Y estamos listos para perdonarnos unos a otros. Porque dice ahí, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y Pablo asume que va a haber queja, porque dice, si alguno tiene queja contra otro, ahí la palabra es reproche. Va a haber queja, va a haber reproche. ¿Sí? No existe la iglesia ideal, existe la iglesia real, redimidos en proceso de santificación. Y el Señor nos muestra cómo tenemos que solucionar los problemas. El Señor dice, bienaventurados los pacificadores. Nosotros éramos enemigos de Dios y Cristo vino para hacer las paces, para que nosotros podamos tener paz con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros vamos a Cristo y estamos en paz con Dios. Y ahora Él dice, bueno, ahora ustedes son pacificadores también. Si un hermano hace algo contra ti, ve y repréndelo, tú y él solo. Busca restaurarlo, busca ganarlo. Si has ganado a tu hermano, usa una palabra que habla de mucho valor, como que el Señor te dice, es muy importante tu hermano para mí. Andá y reprendelo, y si lo has ganado, buenísimo. Y si no, busca 2 o 3 testigos, y si lo has ganado, porque esa es la idea, y si no, dilo a la iglesia, pero el punto es ganarlo, no reventarlo. Si alguno tiene una queja contra otro, dice ahí,
Noten eso. Imagínense, si alguno tiene una queja contra otro, si yo tengo una queja es porque alguien me hizo algo. O sea, yo soy el ofendido. Y al ofendido se le dice que perdone. O sea, eso implica, no te quedes pensando en él, no te quedes pensando en vos. ¿Quién se cree que es? Mirá lo que me hizo. Nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? El Evangelio, la cruz. Como Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Quién se cree que, mirá que me vino a decir lo que me hizo? Mirá la cruz, todo lo que le hiciste, todo lo que le hicimos, y te perdonó. Bueno, ahora hacelo vos. Hacelo vos. Porque vos no sos justo y te lo hicieron. Vos pensás que mereces otro trato. Pero el que realmente era justo era el que estuvo en la cruz. Ese sí era justo de verdad. Y nosotros lo maltratamos. Y la palabra que se usa acá para perdonar tiene la raíz de la palabra que nosotros conocemos como gracia. Por lo tanto, cuando dice perdonar, está hablando de otorgar gracia. A nosotros se nos otorgó gracia, por eso fuimos perdonados. Nosotros tenemos que otorgar gracia y dice como Cristo os perdonó, de la misma manera lo tenemos que hacer nosotros. O sea que Cristo es el modelo para perdonar y en un sentido Cristo es la motivación para que nosotros perdonemos. Porque como Cristo lo hizo, Él es el modelo, Él me perdonó, pero también la motivación. Él otorgó gracia, yo tengo que hacer lo mismo. Porque yo pienso, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano, a mi hermana cuando Él me perdonó? Y ahí está la parábola, que después la pueden leer en sus casas, de Mateo 18, de 21 al 35, donde enseña justamente eso. La lección es que cuando un creyente no perdona, realmente va a sufrir la disciplina del Señor. El Señor habla de dos deudores, uno que debía una suma impagable y que le rogó y le rogó y le rogó a su Señor que por favor le tenga paciencia y finalmente se le cancela la deuda y se le perdona. Y cuando él sale encuentra a uno que le debía una deuda pagable, muy pagable. Y le pidió de la misma manera, ten paciencia de mí, yo te lo voy a pagar. No. Y cuando se enteró el Señor, que representa, el amo que representa a Dios, se enojó mucho. Así se pone Dios con nosotros cuando nosotros no perdonamos. Nadie nos va a hacer más de lo que nosotros le hicimos a Cristo. Nadie nos puede hacer más. Todos nosotros ofendimos a Cristo, teníamos una deuda con Él. Y como pacificador Él vino a nosotros buscando la paz y nos perdonó. Él se olvidó. Él no lo trae a su mente. Él alejó, así como el oriente del occidente hizo alejar de nosotros los pecados. Él no trae a la mente, Diego, vos me hiciste aquello. No perdió la memoria, pero no lo trae a la mente. Ya lo perdonó de la misma manera nosotros. Perdonamos. No es fácil. Cada una de estas cosas, de estas prendas, no son fáciles. Es sobrenatural. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios para que nos ayude. Nuestro Señor Jesús, colgado en el madero, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ni siquiera esperó, ¿ustedes están dispuestos a arrepentirse? Él pidió perdón, pidió que los perdone, Él los perdonó, pidió al Padre que los perdone. Esteban muriendo apedreado con sus verdugos, ¿qué dijo? No les tengo en cuenta estos pecados, los perdonó. Pero ese hombre dice que estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ahí está la clave. El Espíritu Santo nos ayuda a usar estas virtudes. Entonces yo decido otorgar gracia, yo decido perdonar, yo decido poner a un lado la ofensa, decido de no traer más la ofensa a mi cabeza como algo que se me debe. El Señor no trae a su mente lo que ya me perdonó. Y dice el verso 14, y sobre todas estas cosas, las que acaba de mencionar, sobre todas estas cosas, mostrando que hay una prioridad, ¿vestidos de qué? Vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Vestidos de amor, lo cual es lo más importante, eso es lo que está diciendo. Es supremo, sobre todo lo que acabo de mencionar, el amor, ese amor que fue derramado
en nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque eso dice la Biblia. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros para salvarnos. El Espíritu Santo nos viene a regenerar y derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Y ahora yo puedo amar a Dios porque Él derramó de su amor en mí. Y puedo amar al prójimo porque derramó su amor en mí. Y acá dice que el amor es el vínculo de la unidad. Es como es el cinto que une, el pegamento que hace posible la unidad práctica en la iglesia, porque la unidad en posición, ¿sí? El Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo, pero la unidad práctica, lo que une, lo que hace que realmente haya una unidad práctica, es el amor. Es el amor. Ustedes pueden ir a Hechos capítulo 2 y ver que esa iglesia está unida, pero cada uno no decía hacer suyo nada, sino que miraban en la necesidad del otro y intentaban ayudarlo. Y a nadie le faltaba nada, y había necesidad, y se preocupaban unos por otros. Y podemos ver una iglesia realmente practicando la unidad. Pero ¿qué era eso que unía, que pegaba? El amor práctico. El amor práctico. Todas estas prendas que nosotros nombramos, todas las que nosotros recién nombramos, compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, el hecho de soportarnos, de perdonarnos, eso sin amor no tiene sentido. Eso sin amor es legalismo. Eso sin amor es hipocresía. Yo puedo mostrar interés, porque hay una falsa humildad también. Pero si no hay amor genuino, si no es el amor del Espíritu Santo, no tiene sentido. No se puede, no glorifica a Dios. Para ser uno, los colosenses deben esforzarse entonces por amarse unos a otros. Y de este amor se van a soportar, se van a perdonar. Así también van a mostrar compasión, amabilidad, humildad, gentileza, paciencia. Se van a esforzar por amarse. Yo quiero amar a mi hermano. Y yo amo a mi hermano cuando estoy amando a Dios. ¿Y cómo yo demuestro que amo a Dios? Cuando soy obediente. ¿Y dónde veo lo que Dios me dice? En su palabra. Por lo tanto, cuando yo estoy en las Escrituras, Dios me habla, lo aplico, estoy demostrando que yo amo a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando yo amo a Dios, primer mandamiento, entonces, segundo mandamiento, puedo amar a mi prójimo. ¿Y cómo lo amo? Teniendo tierna compasión, siendo bondadoso, siendo humilde. Esa es la ropa que tenemos que usar nosotros. Jesús dijo, en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. El amor está, porque si usted es salvo, fue derramado en usted. Hay que desarrollarlo, hay que practicarlo, hay que vivirlo. Y usted y yo somos responsables y capaces de hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que mirar a Cristo, Él es compasivo. Tenemos que mirar a Cristo, Él es bondadoso. Tenemos que mirar a Cristo, Él es humilde, Él es manso, Él es paciente. Él nos soporta y nos soportó y nos sigue soportando. Él nos perdonó y nos sigue perdonando. Él nos amó y nos sigue amando. Mire a Cristo, mire el Evangelio. La gracia sigue estando ahí para que nosotros podamos aplicar todo esto a nuestras vidas. Y si usted está acá y todavía no es un creyente, todavía no es un cristiano, todavía no es salvo, la gracia está disponible para que usted sea salvo. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, eso es lo que la Biblia enseña, porque sus pecados han ofendido a Dios. Y por ser pecador merece ir al infierno, como lo merecemos todos. Usted no puede hacer ninguna obra para ser salvo, porque las obras no quitan el pecado. La única obra que quita el pecado es la que realizó Cristo, el perfecto Hijo de Dios, quien quiso venir a este mundo y vivió de manera perfecta, cumpliendo la ley a la perfección. Y a la edad de 33 años aproximadamente fue a morir a la cruz como sustituto.
pagando lo que yo tenía que pagar en el infierno. Él lo pagó en 3 horas. Y cuando terminó de pagar, Él canceló la deuda. Consumado es, pagué todo. Resucitó y consiguió la justicia que yo necesito. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Él manda que usted se arrepienta de su pecado que le ha ofendido y que lo ha llevado a Cristo a la cruz, por así decirlo, porque Él fue, porque el Padre quiso, Él quiso. Usted tiene que arrepentirse y creer que la obra que Él realizó es suficiente, que usted no necesita agregar ni quitar nada. Lo que Él hizo es suficiente. Usted tiene que estar humillado como un pordiosero, decirle: me estoy yendo al infierno, no tengo nada para darte, no tengo nada que ofrecerte. Vos lo hiciste todo, me arrepiento y creo en vos, Jesús. Y en ese mismo instante Él le salva. Él le salva. Porque Él le ha tenido paciencia, y si lo ha traído hasta este lugar, usted sabe que le ha tenido paciencia. Y Él es bondadoso y lo ha traído a este lugar para escuchar este mensaje, porque Él es bondadoso. Y porque Él está dispuesto a perdonarle. Pero usted debe arrepentirse y creer en Jesús para salvación. Hágalo, hágalo. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe y Él le salva. Y para los que ya somos creyentes, pensemos en nuestra identidad, escogidos desde antes de la fundación del mundo, para ser diferentes, para ser santos. ¿Qué hacemos para desarrollar lo que somos? Nos ponemos la ropa que muestra el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es práctico. Y la Biblia dice: sed hacedores y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pensemos y apliquemos a nuestras vidas, para la gloria de Dios, porque Dios va a ser glorificado, y para nuestro gozo, porque el gozo viene cuando vivimos a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la exhortación. Gracias por recordarnos una vez más nuestra identidad. Gracias por que cuando ni te buscábamos, Dios, ni siquiera existíamos, tú habías planificado nuestra salvación. Señor, ayúdanos a que estas virtudes, estas prendas, se vean en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos, que podamos reflejar a Cristo, Dios. Por favor, queremos ser más como Cristo. Ese es tu propósito, formar a Cristo en nuestra vida, por medio del ministerio del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, Dios. Y sabemos que cuando oramos conforme a tu voluntad, y lo estamos haciendo así, tú nos oyes. Por favor, Dios, responde nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.